Ninguna investigación medianamente seria puede desarrollarse sin que, previamente, se haya hecho un esfuerzo intelectual para definir sus límites, objetivos, propósitos y características. Sería absurdo emprender tareas que a veces son complejas, dilatadas y hasta tediosas, sin realizar previamente un planteamiento que nos permitiera definir adecuadamente el ámbito de nuestro estudio, los conocimientos específicos que se desean adquirir y las formas en que los mismos podrán obtenerse y validarse. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Leer la Biología, el canal que hemos abierto para que entre todos hagamos debates sobre diferentes materiales de nuestro interés ligado al desarrollo, a la comprensión, al conocimiento de la biología como ciencia, pero a las ciencias en general y en este caso a los aspectos metodológicos. Hoy los invito a que revisemos este material, se llama Cómo hacer una tesis y elaborar todo tipo de escritos, de Carlos A. Sabino. Carlos A. Sabino pues es un metodólogo argentino, tengo entendido que tiene también vínculos con Venezuela y escribió en el año de 1988 este libro, 1998, este libro que esta es su cuarta edición y que pues viene a ser más que una guía, un punto de partida para aquellas personas que están iniciando con su proceso de trabajo de grado en alguna modalidad, bien sea en el pregrado, en el posgrado, y que, como les digo, más que decir que es un objetivo, que es un diseño metodológico, da una luz frente a la manera como se pueden abordar estos temas y pues que tengamos un resultado exitoso al final de un proceso que, como dice Sabino en la introducción que leía, puede resultar largo, puede resultar tedioso, incluso puede ser complicado o conflictivo, dadas las responsabilidades que asumimos y las consecuencias que tiene para nuestro proceso formativo el no culminar con un proceso de grado como es hacer una tesis o un trabajo de grado o como lo llamen en su universidad o en su país. ¿Sí? Acá en Colombia, en el pregrado normalmente se denominan trabajos de grado que pueden ser de dos tipos, pueden ser monografías o pueden ser proyectos de investigación, y en el posgrado sí ya hablamos de tesis de maestría o tesis de doctorado, pues dependiendo a cuál se refiera el nivel de formación. Bien, cuando empezamos con el proceso de trabajo de grado casi siempre nos recomiendan un libro maravilloso que hay que tener, que ya está en la red, que se llama Metodología de la Investigación de Hernández Sampieri y otros autores, un libro clásico también en el ámbito universitario, que tiene la virtud, Hernández Sampieri, de organizar, o más bien de mostrarnos la organización de los proyectos desde una perspectiva cualitativa, cuantitativa, mixta, y nos dan los elementos, los insumos para generar procesos, para describir poblaciones, para realizar instrumentos. Digamos que toda esa parte metodológica dura y pura, de corazón puro, se encuentra en la metodología de Sampieri. A pesar de que estamos en el año de 2026 cuando grabamos este video, sigue siendo muy vigente y seguramente que cualquier persona que haya hecho un proyecto de grado lo podrá dar fe de que lo ha tenido que revisar o utilizar. Sin embargo, Carlos A. Sabino logra con este libro darnos pautas de una manera diferente. Digo diferente porque no es esa guía instruccional, no son esos capítulos que nos explican conceptos o definiciones, sino que nos va llevando en la lectura a comprender cómo es el proceso de investigación. Empieza Sabino diciéndonos que antes que nada lo que hay que hacer es definir el tema, un tema que tenga un objeto o un fenómeno de estudio abordable, que podamos realizar en el tiempo, en el espacio, con los recursos que tenemos, y que antes de escribir la primera palabra que tengamos claramente definido ese propósito de investigación, ese alcance que tiene, cuál es el resultado que quiero obtener y en qué tiempo lo debo realizar, y sobre todo el nivel de formación en el que estoy o para el que estoy presentando la propuesta.
Entonces, esa delimitación del tema es crucial, dado que me va a permitir avanzar en las otras partes o los otros elementos de la propuesta de investigación. Él hace énfasis en que el documento escrito, digamos que es producto o es el resultado de una reflexión filosófica, podría decirse, o metodológica o científica alrededor del fenómeno de estudio que quiero abordar con mi investigación. En otras palabras, no se trabaja en función de hacer un documento, o sea, elaborar una tesis formal con normas APA, hoy en día normas ICONTEC hace unos años, o hay más normas, las Vancouver, por ejemplo. No es el documento el resultado final de este proyecto, sino el proceso de investigación y los resultados que hay alrededor del objeto de investigación que he determinado, que he limitado como eje fundamental de toda esta estructura investigativa. Por eso dice Sabino que antes de incluso escribir las primeras palabras, lo importante es tener una concepción o una concreción en relación a ese objeto de investigación, y por eso tan importante delimitar este tema de investigación. Un tema que es abierto, digamos, voy a hacer mi proyecto sobre botánica. Botánica es un tema, pero indica Sabino que es necesario ir cerrando ese círculo que define ese tema. No es lo mismo decir, voy a trabajar sobre las plantas angiospermas presentes en el páramo, que aunque sigue siendo un tema muy grande, tanto angiospermas como páramo es un sector inabordable del saber, ya por lo menos no estoy hablando de botánica. Cuando digo angiospermas, entonces me voy a referir específicamente a la familia de las compuestas, ¿sí? Y ya con eso estoy cerrando más el círculo, excluyendo todo un universo de plantas angiospermas, me quedo con las compuestas, y en un territorio como el páramo probablemente tenga relación directamente con los frailejones. Yo no es lo mismo decir mi trabajo sobre botánica o sobre las angiospermas en el páramo a decir estoy haciendo un proyecto de investigación sobre las adaptaciones ecológicas de los frailejones en el contexto del páramo de Sumapaz, cercano a Bogotá. La diferencia es importante. ¿He escrito algo? No, todavía no, pero ya tengo muy claro qué es lo que quiero hacer, describir esas características. Cuando hablo de esa descripción, debo pensar entonces en qué, en el problema que está asociado inmediatamente al objetivo general que resuelve esa pregunta-problema y a los objetivos específicos que de una u otra manera lo que me van a ayudar es a operacionalizar el proyecto de investigación. Los objetivos específicos están diseñados o están concebidos para saber cómo vamos a resolver esa pregunta-problema que nos hemos planteado, y el objetivo general pues obviamente es resolver esa pregunta-problema que se supone transversal y que se supone está directamente ligada al objeto de investigación. Por eso es tan importante hacer esas discusiones, esos análisis, hacer esa revisión teórica, comprender lo más que se pueda ese objeto de investigación y esa pregunta que quiero plantear, para que a partir de ahí se deriven todos los elementos que constituyen el trabajo de grado. Estamos hablando de esta propuesta de Sabino, ¿no? Entonces, una vez tengo claro eso, lo empiezo a convertir en documento. ¿Cómo? A partir de la elaboración de un anteproyecto, una propuesta. Él en varios momentos sugiere que se hagan expresiones gráficas, infografías, mapas de contenido, mapas de saberes, líneas del tiempo que nos permitan visualizar gráficamente cómo es el proyecto. Y una vez tenemos claro ese proyecto, esa propuesta, ese delimitado ese tema e incluso esos objetivos, ya puedo definir el cómo voy a resolver la pregunta-problema, y eso pues hace referencia al marco metodológico. Aquí también Sabino hace énfasis en la importancia de escoger muy bien el enfoque de investigación, el tipo de estudio y los instrumentos que voy a utilizar para poder resolver la pregunta-problema que me he planteado, ¿sí? Que de alguna manera es uno de los puntos críticos a la hora de desarrollar proyectos de investigación, porque a veces se toman a la ligera tanto el enfoque investigativo como el tipo de estudio, y los instrumentos que yo estoy recogiendo, utilizando, normalmente pues se implementan o se ponen en acción, pero dan muy poca información a la hora de realizar los análisis de resultados. Entonces sugiere él sugiere él que
veamos muy bien cuál es ese enfoque, cuál es ese tipo de estudio y cómo esos instrumentos que estoy utilizando no solamente son correspondientes al tipo de estudio y al problema que he planteado, sino que me permite realmente recabar información para pues alcanzar los objetivos planteados. Digamos que Sampieri en eso es también muy estricto. Él nos muestra toda una gama de posibilidades de instrumentos, cómo se organizan, cómo se estructuran, cómo se validan, pero pues me gusta, digamos, el enfoque de Sabino, sin desconocer el otro, en el que hace la reflexión de para qué se usan las cosas. Entonces yo voy a aplicar una encuesta a un público o a una población objeto de estudio, recojo los datos, los tabulo, los caracterizo y veo que no tengo mucha relación con el problema. Entonces, como ya hice esa inversión de tiempo, seguramente que dinero también, o recursos, pues me veo forzado a utilizar, sea como sea, esos resultados, y eso me va a llevar a que reestructure el proyecto, y si se afecta el problema, o sea, se afectan los objetivos que estuvieron presentados en un anteproyecto o que fueron avalados por un comité científico, pues estamos cambiando el proyecto y eso puede generar un conflicto difícil de atender. El proyecto tiene unos límites que uno mismo como autor se ha impuesto, que un comité de evaluación validó, y esos límites pues hacen que tengamos que cumplir. En otras palabras, son compromisos que hemos adquirido frente a un comité. Una vez tengo ya todo mi diseño metodológico, pues viene el análisis de resultados, ¿cierto? Este análisis sí o sí tiene que ver con dos elementos: un aspecto estadístico, matemático, independiente del modelo de estudio que hayamos definido, del enfoque de la investigación. Hay que hacer análisis estadísticos con todos los bemoles que esto implica, ¿sí? Debemos acostumbrarnos a utilizar, por ejemplo, márgenes de error, validación de las encuestas, grados de confiabilidad, describir muy bien el universo, la muestra, la tendencia, todas estas palabras o términos que están asociados a la estadística básica, pero que son importantes o relevantes a la hora de analizar los resultados, porque ellos nos permiten validar la información. Que hay un elemento clave que se llama la triangulación. Se recomienda la implementación de diferentes instrumentos para poder desde diferentes fuentes validar las variables que hemos delimitado y la información que estamos recogiendo sobre ese objeto de estudio, esas variables que estamos estudiando o analizando. Entonces, digamos que la recomendación de Sabino y de otros autores es que ese análisis de resultados pues me permitan o se puedan pasar por un filtro matemático, un filtro de la estadística para validar cuantitativamente esos datos. Pero también el análisis de discurso. Como les digo, que todos los marcos, marco teórico, marco metodológico, marco conceptual, marco jurídico, lo que hacen es definir un piso teórico en el cual estoy avanzando en mi propuesta de investigación. Entonces, ese marco teórico no es pues un elemento, perdónenme la expresión, decorativo o que se pidan en las normas, sino que es el que me permite hacer reflexiones frente a los resultados que he obtenido para que las conclusiones vayan más allá de la simple respuesta en términos de si se cumple o no la resolución de la pregunta-problema, sino que asociamos estos ejercicios a saberes reconocidos por el ámbito académico. En otras palabras, ese análisis de resultados debe ser desde el dato estricto, o sea, el número, el porcentaje o la frecuencia o la tendencia, y el filtro de ese número en relación a la teoría que soporta nuestro proyecto. Yo suelo, cuando hablo de estas cosas con mis estudiantes, de utilizar la siguiente imagen, me parece como importante, y es que me tomo la muestra de sangre para medir con un glucómetro la glicemia, y el dato que me da es 272. Como dato no significa mucho, significa que a la hora de tomar la muestra de sangre capilar o del dedo, encuentro que tengo una concentración de 272 mililitros de glucosa por decilitro, ya no me acuerdo muy bien la medida. O sea, es un dato, ¿cierto? Ahora, cuando ese dato lo comparo con la bibliografía, con lo que la medicina dice en torno a los niveles o rangos que se deben tener
de esa concentración en sangre en un momento determinado, me doy cuenta que están alterados, o más bien que están por encima de la media. Entonces se supone que una persona debería tener entre 70 y 90, si está marcando 270 y algo que dije, hay un problema, ¿cierto? Y ese problema que está documentado, pues me lleva a concluir, si yo soy un profesional de la salud o una persona culta en ciencias, en que hay una situación asociada a diabetes. Entonces miren cómo el dato como tal no dice nada si está por fuera del escenario discursivo, o sea, el discurso que acompaña ese dato. Y eso, digamos que de alguna manera valida los procesos de investigación. Entonces, la propuesta o el proyecto se considera especialmente un tejido, donde cada elemento se corresponde. O sea, el éxito de un proyecto, que un proyecto sea un buen proyecto, desde el punto de vista del documento y el desarrollo del mismo proyecto, es que sus partes estén tan correlacionadas, tan unidas, que si una se altera todo lo demás, ¿sí? Entonces el problema debe estar en coherencia con los objetivos con el diseño metodológico con los resultados obtenidos y el análisis de resultado con el problema, con el marco metodológico, el marco teórico, etcétera, etcétera. O sea, todo debe estar unido en un solo componente, una unidad, válgaseme esa frasecita por favor. Y luego vienen pues otros aspectos, la bibliografía que debe ser clave. Algunas instituciones piden revisar antecedentes o estados de arte, otras no tanto, pero sí se recomienda Sabino que dependiendo del tipo de estudio, pues hagamos un barrido del comportamiento del tema o del objeto de estudio frente a la dinámica investigativa pues, de la disciplina en la que nos encontramos a nivel local, a nivel nacional o a nivel internacional, y ver cómo aportamos desde nuestro campo de formación y desde nuestro nivel de formación a ese marco discursivo que en últimas hace la comunidad científica, ¿no? Al final hace un énfasis en la forma de presentar, entonces la estructuración, ya ahí sí se convierte en una guía porque muestra elementos como los preliminares, la dedicatoria, los agradecimientos, elementos como la tabla de contenido, el índice de gráficas, cosas que también son un complique. Y aquí voy a aprovechar este espacio, y si ya llegaste hasta acá, como dicen los youtubers, pues tenía esta sorpresa. A veces los debates o los análisis o las evaluaciones que se hacen en torno a los proyectos son vistos desde la forma y no desde el fondo, y muchas veces una coma o un margen o un tipo de letra valen más que una hipótesis, una pregunta-problema bien realizada o un modelo de recolección de datos muy bien estructurados. Yo he visto devolver proyectos de grado porque la paginación va de tal forma y no de otra, y no porque haya un problema grave entre los resultados o más bien las conclusiones y los objetivos que se han planteado. Pero bueno, eso tiene que cambiar. Colocan esta versión, en esta edición, que es la cuarta edición en 1998, algunos apéndices, y entre ellos pues experiencias personales en torno a procesos de investigación que él mismo ha realizado, incluyendo pues su tesis doctoral. También prepondera o da valor a los mecanismos de divulgación, y es un crítico muy fuerte de un elemento que muchas veces hemos conversado también, es que muchos proyectos de investigación cumplen una función, y es proveer de una nota a un estudiante o un grupo de estudiantes en un nivel de formación. O sea, requiero como opción de grado una nota para poder obtener mi título, hago mi proyecto de grado, hago mi tesis, la presento, la sustento, la empasto y la guardo, bien sea en una biblioteca como se hacía anteriormente o en un repositorio como se hace actualmente en las diferentes universidades, y queda como un monumento tal vez como una estatua a esa labor académica que tanto costó y que tan interesante puede resultar haber sido, ¿no? Entonces dice Sabino que eso de dejar la letra muerta es grave, que lo que queremos es divulgar, y por eso enseña a través de su libro. Lo que pasa es que está con la famosa pasta de la biblioteca Luis Ángel Arango. Quiero contarles que he vuelto a la Luis Ángel, he sacado ya un grupo de libros,
vayan y se inscriben, está realmente muy económico los que están en Bogotá. Y los que hayan sido de mi generación saben que estas son las pastas clásicas de los libros de la Luis Ángel, ¿no? Entonces volvamos. Está este libro, entonces la importancia de la divulgación, y recomienda la elaboración de artículos científicos que se postulen a revistas, que de la misma investigación pueden derivarse en sus diferentes momentos diferentes tipos de artículos, ensayos, artículos de revisión, artículos de opinión, que digamos, todo el aparataje que se construye alrededor de ese problema que yo identifiqué, pues no se quede solamente en una nota, sino que sea una unidad de construcción de pensamiento alrededor de la problemática definida, que en últimas está enmarcada en una unidad discursiva científica, ¿sí? La comunidad científica requiere de estos saberes, requiere de estos debates, y no solamente de obtener notas para poder obtener títulos y pues avanzar en el camino personal de cada quien. Ahí creo que hice una redundancia. Entonces, pues se queda uno corto realmente en el análisis, pero sí los invito a que lo busquen. Sé que está difícil en conseguir en físico. Yo lo traté de comprar y no tanto en bibliotecas como en librerías como en puestos de libros de intercambio de segunda, y no lo encontré. Lo encontré por la red, por internet está, en un PDF muy regular, ¿sí? Pero bueno, seguramente que si lo busca uno lo encuentra, y yo les dejaré en el cajón de la descripción el enlace para que lo busquen. Un libro maravilloso, ¿sí? Seguramente que no tan deslumbrante como el de Sampieri, no tan, digamos, tan repetitivo como tantas guías de metodología que hay, sino que es más bien inspirador, porque a mí en lo personal, cuando lo conocí, me sirvió mucho para destrabar un proyecto de grado, para comprender cuál es la dinámica de la investigación y para avanzar, digamos, en ese compromiso de revisar y construir el pensamiento científico y el discurso de las ciencias, en mi caso de la biología que tanto quiero y de la pedagogía con la que trabajo. Entonces, si llegaste hasta aquí, no olvides suscribirte, apoya este canal, es un canal diferente, he estado revisando y la verdad es que no clasifica en la categoría de booktuber, pero sí, digamos, de divulgación científica, y bueno, seguimos con el compromiso de mostrarnos y de mostrarles a ustedes todos estos recursos que hay en toda parte para poder comprender y ampliar ese saber que tenemos en torno a la ciencia. Carlos Sabino, entonces, y cómo hacer una tesis y otros trabajos descritos. Me falta decir eso, que hay capítulos sobre cómo se hace un ensayo, cómo se hace una ponencia, cómo se hace un artículo, las diferentes categorías, cómo se toman apuntes, cómo se hace un diario de campo. Bueno, en este aspecto sí es una guía, pero resulta primordial su lectura, sobre todo si nos encontramos en el desarrollo de un proyecto de grado, o si estamos frente a la posición de profesores de metodología de la investigación o como evaluadores de un proyecto. A veces nos invitan a revisar un artículo, entonces tener en cuenta estos elementos. Gracias por estar ahí y nos vemos en el siguiente Leer la Biología, el canal para discutir sobre temas de interés en torno a la ciencia, la biología y, por qué no, la pedagogía. Chao.